Al fin una canción en la que no tenemos estos acordes. Mira, no llegamos ni al estribillo, pero yo ya no aguanto más. Hoy, a pedido de muchos suscriptores y miembros del canal, vamos a escuchar nuevamente a la maravillosa cantante japonesa Lisa, esta vez con la interpretación de su canción Omura, pero vamos a escuchar la versión de estudio hecha a videoclip. Si te interesa que hagamos una reacción sin los cortes comerciales habituales al first take de esta misma canción, tenemos que llegar a los 100 me gustas en este video, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Ok, arrancamos con una introducción bellísima, con unas campanas, como no llegan a ser campanas tubulares, aunque parecieran serlo, con Lisa ahí con el mar de fondo, así que va a ser una canción de amor probablemente y melancólica, pero al fin una canción en la que no tenemos estos acordes. Sino algo más tranquilo y mesurado, 4 acordes de 3 notas. Gracias, Lisa. Fíjate que la introducción es bastante sencilla: si menor, la mayor, sol mayor y re mayor. Ya la tonalidad tranquilamente podría ser si menor o re mayor, porque incluso resuelve en re mayor, quinto, cuarto, primero. Podríamos estar en re mayor, pero ya por más que sea una tonalidad mayor tiene cierto tinte melancólico, aunque creo honestamente que va a estar en si menor, que es la relativa menor de re mayor. Son la misma escala, pero comenzando desde una nota distinta. Y vamos a ver con qué nos encontramos con la maravillosa voz de Lisa, que ya hemos analizado en otro video, que si no lo viste te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Hermoso todo lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Tiene una voz tremendamente dulce, comparada por ejemplo con otras cantantes, y no es una comparación negativa ni mucho menos, pero por ejemplo otra cantante que hemos analizado mucho en el canal, que se llama Ado, que probablemente la conozcas, tiene otro tipo de acercamiento a su construcción vocal, y las dos de todas maneras son bellísimas, pero para notar estas diferencias y dar cuenta de que las cosas se pueden hacer de formas muy distintas y que sean igualmente atractivas. En cuanto a los acordes, seguimos utilizando los mismos que antes. Y fijémonos que de fondo hay una percusión que es bastante electrónica, muy moderna, muy propia de la música urbana contemporánea, con algunos remixes ahí medio grungeros, bien noventosos, que tanto nos gustan en el canal. Y al principio, en la introducción, que no lo había mencionado, aparece una guitarra eléctrica con una distorsión muy interesante, una guitarra típica de lo que denominamos como post-rock, que es una clase de rock que tiene estos tintes así melancólicos, muy oníricos, con mucho ambiente y que suenan tan poderosos siempre. Y fíjate cómo ingresa a esta suerte de preestribillo, entiendo porque veníamos de estrofas muy tranquilas, y aparece la batería, pero es una percusión muy particular. Como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia mucho más inmersiva de todo lo que escuchamos y poder sacarle mucho más jugo y disfrute a todo esto. Toda la estrofa estuvo rondando en esos 4 acordes, para que veas que con 4 acordes se pueden hacer cosas muy interesantes. Y el último acorde siempre metido a contratiempo, ¿no? Tan, 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 tan. Ese último re mayor siempre a contratiempo, que le da muchísimo movimiento a lo que estamos escuchando. Bueno, con esta parte del puente, que es bellísimo este puente, seguramente ahora vamos a encauzarnos hacia el estribillo. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis y reacción sin estos cortes comerciales, podés convertirte en miembro del canal para solicitarlos presionando en el botón de abajo que dice unirse. Pero fíjate que acá confirma que está en si menor porque hace este acorde maravilloso. Este, que sería un do sostenido menor 7 bemol 5.
o un do sostenido de séptima desensible, si lo dijéramos en términos académicos tradicionales, que funciona como segundo grado, que va al quinto, fa sostenido mayor, para resolver en el primero. Pero lo coloca en un momento tan importante, que es cuando ingresa la percusión y estamos en el puente precipitándonos hacia el estribillo, que genera mucha conmoción. Maravilloso. No sé si Lisa compone sus propias canciones o si trabaja con algún productor. Cualquier información al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Mira, no llegamos ni al estribillo, pero yo ya no aguanto más. No puede ser que en todas y cada una de las canciones japonesas que escuchamos haya alguna modulación tan sorpresiva y tan inesperada. Me voy a tomar mate. Chau. No, God, please, no, no. Para pam pam pam. Bueno, ¿y qué se le va a hacer? Modulaciones everywhere. Entonces, fíjate que muy tranquilamente habíamos hecho este segundo, quinto, primero, que es un movimiento muy tradicional, se llama grado subdominante, que va al dominante, que va a la tónica. Nada más que eso. Pero ahora aparece para pam pam pam, para pam pam pam. Se fue a cualquier lado, hizo una modulación muy interesante por salto de tercera. Estábamos en si menor y ahora de repente para pam pam pam, ahí que se vuelve todo más oscuro, más tétrico de alguna forma, va al sol menor. Es como si momentáneamente hubiera hecho una inflexión armónica, es decir, un cambio de acordes hacia esa tonalidad y después asciende al la menor. Vamos a escuchar un poquito más para ver cómo concluye esto, pero hermoso. Y moduló completamente hacia do sostenido menor, porque, Dios, me encantaría no tener que explicar tanto, pero es tan interesante, suena tan bien y provoca el efecto esperado, porque entiendo que la canción va de algo de amor. No tengo la letra, no tengo la traducción disponible en YouTube ahora, pero si te interesa comentar sobre qué va la canción, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios, porque claramente no estoy entendiendo lo que dice, pero musicalmente hay algo que me convoca a pensar que va en esa dirección que comentamos previamente. Y fíjate que desde el sol menor hace todo esto. Va subiendo y ahora y moduló a do sostenido menor. Traduciéndolo en pocos acordes, bueno, en realidad en los que son sol menor, que suba al la menor, que suba a si bemol mayor. Hasta acá seguiríamos como en esta suerte de sol menor o sol dórico. Dijimos sol menor, la menor, si bemol mayor, si disminuido, para ir al do mayor. Perfecto, o sea, sensibiliza este si bemol hacia el si natural para ir al do. Es decir, lo que uno escucha en el oído izquierdo sobre todo es esto. Para modular a do sostenido menor, nada que ver. Había comenzado en si menor. Hace esta inflexión a sol menor para ir después a do sostenido menor. Están re locos estos japoneses, no sé qué les pasa, pero me gusta mucho lo que hacen. Entonces, recapitulando, sol menor, la menor, si bemol. Si disminuido, do mayor. Y ahora vendría un do sostenido o la mayor sobre do sostenido. Clava el dominante de la nueva tonalidad de repente y resuelve en do sostenido menor. O sea, va al sol sostenido mayor y resuelve y arranca una nueva estrofa o un nuevo estribillo. Ya me perdí un poco, perdón, porque es mucha información, pero en do sostenido menor. Un lujo. Está haciendo los acordes que habíamos visto antes, pero desde la nueva tonalidad. Lo cual embellece todo muchísimo. Y fíjate que el modular, que no lo hemos dicho antes, significa cambiar de tonalidad, cambiar de escala, cambiar básicamente de atmósfera sonora en la que estamos moviéndonos. Estamos en si menor, pasamos ahora a do sostenido menor. Es todo un tono por encima, pero es muy usual que en las canciones de J-pop o J-rock escuchemos estas modulaciones un tono o un semitono arriba,
porque le dan esta sensación de que se enaltece algo, crece, se agranda, básicamente porque nuestra sensación psicoacústica, es decir, lo que nos pasa psicológicamente al escuchar esto, es que avanza o sube, básicamente porque va a una tonalidad que está más arriba de la que venía. Eso es maravilloso. Y en todo este final maravilloso del estribillo, fíjate que hace el famosísimo ascenso épico que escuchamos muchas veces en el canal. Para param pam pin. Sexto, séptimo antiguo, primero. Es decir, la mayor, si mayor, do sostenido menor en la misma tonalidad en la que estaba para finalizar esta hermosa sección. Y fíjate que acá no se escuchan tanto acordes muy complejos en términos de cantidad de notas o de color, ocasionalmente puede aparecer. Porque es muy usual que en esta clase de música se escuchemos acordes de 4 o hasta 5 notas para generar toda esa tensión, pero Lisa lo que hace es todo más pulcro, más limpio, y suena bellísimo de todas maneras. Y lo que hace de interesante en esta sección, ahora vamos a avanzar un poco más para ver si nos encontramos con algo nuevo, pero en esta pequeña sección instrumental que funciona como puente entre el estribillo y la nueva estrofa, lo que hace es volver a la tonalidad original, a si menor, simplemente con ese cambio, con esas cuerdas tan prístinas y delicadas. Cualquier otra recomendación al respecto sobre Lisa es más que bienvenida debajo en los comentarios, así que avancemos un poquito más para ver si encontramos algo nuevo. Esta parte bellísima con canto responsorial, viste que canta, y del otro lado, si estás utilizando auriculares, vas a escuchar la reafirmación de su voz, el eco, como si fuera un coro básicamente, pero con su voz trabajada radialmente, como si le hubieran cortado los graves y los agudos para que suene más al medio, justamente como una voz de radio. Es bellísima esta canción. Quiero que avancemos porque es una canción extensa y no quiero que este sea un video totalmente extenso. Vas a tener el link al video original debajo en la descripción, y si te interesa que hagamos alguna reacción sin estos cortes comerciales, hay dos opciones. Te puedes hacer miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para solicitarla, o bien este video tiene que llegar a un mínimo de 100 likes. Si no, deberemos esperar. Tiene un tremendo vozarrón, como decimos acá en Argentina, tiene muy linda voz, un muy lindo color, queda muy bien para el pop, la música que estamos escuchando de fondo la acompaña tremendamente bien, y entiendo que es tremendamente conocida en Japón, es como una diva del pop allá, pero es muy interesante la música que hace. De ella solamente hemos escuchado otra canción, que si no la viste todavía te la dejo por acá arriba o debajo en la descripción, y también tenemos mucha música japonesa escuchada, gracias a personas como vos, leales suscriptores y miembros que recomiendan esta música maravillosa y que seguimos escuchando en el canal, básicamente porque siempre hay algo nuevo para descubrir. Independientemente de eso, si conoces alguna otra banda, artista o solista de estas características, sea o no japonesa, también es más que bienvenida debajo en los comentarios para que podamos conocerla. Tranquilamente podría ser una canción pop occidental, sobre todo por el descenso Beatle que tiene de alguna forma. Acá, por ejemplo, volvió a do sostenido menor. Y esta parte, que es muy habitual en esta clase de canciones, hacer una nota de paso o un acorde de paso para unir dos acordes que están técnicamente bastante cerca. ¿Por qué? Porque venimos do sostenido menor, la mayor, si mayor, y ahora hace mi mayor, si sobre re sostenido, do sostenido menor. Entonces uno escucha que el bajo hace esto. Esto es muy atractivo para nuestros oídos porque escuchar cómo se mueve el bajo en una dirección u otra da la sensación de que algo crece o que algo decrece, porque escucha que sube o escucha que baja o escucha que se repite y de repente pega un salto para resolver. Eso también es muy interesante, pero cuando está construido de esta manera,
uno también puede prever hacia dónde va a ir. Así que estamos acercándonos al final de la canción, vamos a ver cómo finaliza esto. Muchísimas gracias por las recomendaciones que siempre hacen al respecto. He demorado un poco en hacer este análisis, pero me gusta mucho lo que está haciendo Lisa, así que la seguiremos escuchando y veremos cómo estamos en el final con esta canción que se llama Omura. Tiene muy lindo color de voz, sobre todo para ir a los agudos. Fíjate que está en el registro medio cuando está en las estrofas cantando mucho más mesuradamente, y cuando tiene que irse a los agudos, su voz por momentos la falsetea. Pero lo hace a propósito porque tranquilamente podría llegar con una voz común hasta acá arriba y no tendría ningún inconveniente, pero esa dulzura y suavidad que le da el falsete hace que sea todo más agradable incluso. Así que vamos a ver cómo finaliza esta maravillosa canción de Lisa. Había mil maneras de terminarlo, pero ella decide volver a la tonalidad original para dar cuenta, junto con el significado de la canción, que la vida a veces es cíclica, es un bucle que comienza de una manera, se trastoca y transforma a lo largo de la misma y hacia el final puede que retorne, pero modificada tal como había comenzado, porque vuelve al tan, tan, a los primeros 4 acordes que escuchamos desde el principio de la canción. Hermosa construcción musical tiene esta pieza, estoy hablando como el maestro Yoda, no sé por qué. Y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.